Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a un show más del cabaret de este martes 21 de enero. Ya estamos un poco más adelante de la mitad del primer mes del año 2025. Bienvenidos. Hoy vamos a tener un programa que no se puede perder usted. Los dos temas principales. La nueva era de México con Donald Trump, lo que se nos viene encima. Voy a tocar específicamente quién es el modelo a seguir de Donald Trump. Y número dos, somos trending topic o fuimos trending topic nacional. Otra vez en redes, tunden a Esteban. Está desesperado. Estruja a la presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos a analizar por qué Esteban Villegas Villarreal, el cantante, médico, gobernador, está desesperado. Quédese conmigo, esto es El Cabaret. Comenzamos. Ya estamos de vuelta, queridos amigos. Quédese conmigo. Este es el cabaret del 21 de enero. Hoy, fíjese que quiero comenzar porque la coyuntura del día no es para menos, una sorpresa. Nadie esperábamos, después de tanto alarde que se hizo, Iván Gurrola, Iván Ramírez, Margarita Valdés, Morena, pues bueno, finalmente el candidato es y será José Ramón Enríquez por enésima vez. Lo he dicho aquí, lo he explicado siempre, para mí un petardo político. Y ahí aparecen sus pantallas para hacerle un homenaje al yoyo de siempre, un megalómano que tenemos aquí en lo local. El doctor Enríquez, José Ramón Enríquez, otra vez pretende, pero ahora con Morena, ser el candidato a presidente municipal. Vamos a ver el cartón de Canomá, que le hace un gran homenaje al doctor Enríquez. Y fíjese bien, equipazo. Alfonso Canomá, desde aquí te mando un saludo. Dice, yo, ¿cómo voy? Yo. Y mire, nadie apostábamos que sería Enríquez y el CEN de Morena durante todo este fin de semana, el día de ayer y hoy, hizo un cónclave a nivel central y hoy, al mediodía, pasado el mediodía, se anuncia que el doctor Enríquez va a ser el candidato de Morena a la alcaldía. ¿Qué va a pasar con la coalición PAN-PRI o lo que quede de ella? Más bien coalición no, porque acuérdense que van en candidatura común. Una diferencia muy grande. Pero bueno, lo dejo ahí solamente para el anecdotario. Vamos a ver qué sucede con el tema del doctor Enríquez. Pero mire, lo que nos interesa el día de hoy, quiero hacer mención y entrar de lleno en este primer bloque. Ahí le van a aparecer algunas imágenes sobre la toma de protesta del día de ayer de Donald Trump como presidente 47 de los Estados Unidos. Interesantes, firme, extraordinarias para migrantes, para el tema de derechos, para el tema de la comunidad LGTB+, mujeres, declara a la frontera como una zona de alta volatilidad, bueno, pone de punta al mundo entero. Yo quiero destacar, al margen de todo lo que se ha comentado, si hay aranceles, si va a haber migración o expulsión masiva de migrantes, yo lo que quiero hacer énfasis es en varios puntos. El primero de ellos es que, como ya le había adelantado la semana pasada, se declara antimultilateral contra la OMS, ¿no? Acuérdense que era anti-COVID, contra la COP, ¿no? Le vale un sorbete el tema del medio ambiente, contra la ONU. A él no le interesa si le dan o no permiso, si tiene consenso para invadir un país o no. Él lo que le interesa es generar petróleo, gas y, si es necesario, con este discurso expansionista, de lo cual también hablé la semana pasada, apropiarse o intentar ganar adeptos y ganarse países, incluso derrocar gobiernos en otros países, porque su idea es imperial. Básicamente, ese es el primer mensaje que quiero destacar. Ya le comentaba al inicio, invoca a un presidente, voy a hablar de él en el siguiente bloque, estamos hablando de William McKinley. Nada más quiero que se le quede en el imaginario, subráyelo usted, póngale negritas, póngale color rojo, William McKinley. Es, y quiero que lo subraye porque es la imagen y semejanza de Donald Trump, nada más que William McKinley gobernó a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, el presidente fue asesinado. Y fue asesinado porque, lo traigo a colación, le dio nombre a un monte en Alaska, el más alto de Estados Unidos, fue proteccionista como Trump,
fue amigo de los ultrarricos del momento y de ello hablaré más adelante, pero el tema es, William McKinley es el ejemplo a seguir de Donald Trump. Otro dato interesante que nos va a servir para analizar lo que sigue con Donald Trump. Usa una segunda Biblia. Y esa segunda Biblia es de Abraham Lincoln. Antes de William McKinley fue el presidente asesinado. Entonces, Abraham Lincoln fue el presidente al que le tocó la guerra de secesión, norte contra sur, preservar la unión, abolir la esclavitud con la 13ª enmienda, pero además, un dato muy importante, Abraham Lincoln fue amigo de México, estuvo en contra de la invasión de 1847, entre 1836, 38 al 47 hacia México, y estuvo en contra de que Estados Unidos se apropiara de nuestro territorio. Ese dato se lo dejo ahí para la historia. Sin embargo, es muy interesante que Donald Trump evoque a un Abraham Lincoln como uno de los padres fundadores de la patria, republicano además. Elon Musk, ¿cómo no hablar de Elon Musk? El jueves pasado y martes pasado hablaba del perfil de uno de los ultrarricos modernos, el dueño de X, dueño de empresas como Tesla, de alta tecnología, que pretende colonizar Marte y que le adelantaba la semana pasada, estuvo en una entrevista con Alice Weidel. Ella es la supremacista aria, supremacista blanca alemana, que es la que va a intentar ser la próxima canciller en Alemania. Ellos dos estuvieron platicando no hace más de un mes y entre jajaja, jojojo, perdonaron o hablaron de Hitler como si él fuera un invento de la oposición o de los comunistas. Dijeron que Hitler era un comunista, que el holocausto había existido, cosas de ese tipo. Bueno, pues Elon Musk, ahí tienen en sus imágenes, emuló el saludo de Hitler. Quien diga, y él mismo ha dicho que no, que es una exageración, etcétera, ese saludo es fascista. Ese saludo en Europa, en Italia, en Alemania, está prohibido. Ha habido jugadores en la Premier League, en la liga italiana, en la liga alemana, que han sido suspendidos de por vida por ese saludo ante fanáticos fascistas o nazistas. Entonces, es un discurso que debe alarmarnos porque finalmente lo que está llegando, acompañando a Trump, es un discurso de ultrarricos fascistoides en donde la supremacía blanca es la que va a rifar en este entenado y en este grupo de políticos que está alrededor, más bien de empresarios ultrarricos que está empoderando a Donald Trump. Necesitaban a un bufón, ¿no? Y su bufón ha sido el del momento. En su momento fue McKinley para Rockefeller, para Andrew Carnegie, para el Comodoro, para JP Morgan, Cornelius Vanderbilt, el Comodoro Vanderbilt. Para ellos el bufón fue McKinley. Bueno, hoy para Elon Musk, para Mark Zuckerberg, para Jeff Bezos y el hindú que es el dueño de Google, Sundar Pichai, esos 4 ultrarricos dueños de la tecnología del mundo del momento son los que tienen en Donald Trump al que los está empoderando y la supremacía aria y blanca es la que va a mandar. Y nada tonto, yo quiero subrayar esta parte. Donald Trump no es un tonto. Con esto hay que tener cuidado porque el discurso que viene generándose en los Estados Unidos data de 40 años, desde la presidencia de Ronald Reagan a la fecha. El punto culmen fue 2008-2009 en la presidencia de Barack Obama y que fue intolerable para el Tea Party que un presidente negro, el primer presidente negro, fuera el jefe del Estado y de la República en Estados Unidos. Se lo dejo hasta ahí y nada más quiero cerrar este primer bloque con lo que le adelantaba, lo penoso, doy un giro de 360 grados, lo penoso de que Durango esté en la palestra del país, una vez más, por una serie de errores y desesperación de nuestro gobernador. Yo quisiera que aquí, no hace más de un mes, por ejemplo, en nado sincronizado, los medios de comunicación hicieron pedazos de Minka Hernández Campuzano y del esposo porque fueron a un juego a Qatar a apoyar al equipo del Pachuca, ¿sí? Y por una foto que subieron a redes, en nado sincronizado los reventaron hasta el cansancio. Y
de Esteban Villegas estrujando a la presidenta, no han dicho ni pío. De Esteban Villegas hoy estrujando a la presidenta, no ha habido nada sincronizado, es más, ha habido un silencio sepulcral. Y de Esteban Villegas, que yo recuerde, pues ya es la tercera vez que nos regala un espectáculo de tan baja calidad en redes sociales. Y se hizo trending topic con el gordo y la flaca, solo le faltó estar en el jacuzzi con Lauro. Nos regaló una entrevista con Adela Micha, no en su versión de gobernador, sino de su máxima aspiración en el mundo, que es grabar un disco con Lauro, en dueto, el dueto Miseria, por cierto. Nos regaló una entrevista con Latinos y con este señoritingo, Lorete Mola, que debería estar en la cárcel. Nos regaló una entrevista también hablando, más allá de que es gobernador de un estado, de una entidad de la República, de sus aspiraciones como cantante. Entonces, yo respeto, ¿no? Cada quien. Yo hubiera querido ser futbolista, pero yo entendí a mis 20 años que pues era un petardo como futbolista. Pero cada quien. Entiendo que tenga una aspiración futura de grabar un disco, de ser cantante, y está bien, se respeta, pero que nos esté poniendo en ridículo a nivel nacional y que lo que sucedió este fin de semana haya trascendido, híjole, pues me parece interesante. Lo que se alcanza a entender en ese video es una actitud arbitraria de Esteban. La presidenta se incomoda demasiado, incluso tiende a decirle que se espere poquito, que están viendo algo se entiende de esa manera. Y se ve a un gobernador totalmente desesperado, como que queriendo guardar la atención. En el último bloque del programa hablaré de por qué esta desesperación de Esteban, porque ya son varios actos que nos ha regalado de finales de octubre el año pasado a la fecha, actos en donde por algún lado nos dice que estamos enamorados de él, en otros lados nos dice que lo estamos criticando de más, que estamos acomplejados. Bueno, pues me parece que es momento de explicar cuál es la desesperación de Esteban. En el tercer bloque abundaremos en ello. Yo por lo pronto dejo digamos, inicio de programa, porque vamos a regresar con lo que le explicaba de por qué debemos poner atención en William McKinley, el modelo a seguir de Donald Trump como presidente de la República o presidente de Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a una pausa y regresamos raudos y veloces. Estamos de vuelta, queridos amigos. Muchas gracias por sintonizar el Cabaret aquí en redes sociales, en Facebook. Pronto, les prometo, estamos en eso, trabajando en ello poco a poco, adaptándome yo a este formato de redes sociales. Recibo coscorrones de mi equipo con merecimiento. Yo soy generación X, nací en el 76, la tecnología no es lo mío todavía. Sin embargo, estoy poco a poco adaptándome a este formato de redes sociales que agradezco que me acompañen. Hay por ahí gente ya mandando saludos. Denle like. Comparta y avísele a sus amigos que Leonardo Álvarez del Cabaret, haciendo sorna política al estilo de los cabareteros, está en Facebook y en YouTube y en redes sociales. Y en primer lugar, como siempre, agradezco a José Arturo Mares Calderón, a Caro, gracias. Dice Caro, hola papá, del 18 al 31 de enero los museos de Durango estarán gratis para los duranguenses, para que le avises a la gente. Ahí está, del 18 al 31 de enero los museos de Durango estarán gratis. Qué bueno, ¿no? Porque ahorita con el tema voy a hablar del presupuesto público de Durango y van a ver todo lo que nos atascó de incrementos en el 2025 en el paquete económico de Durango. Esteban Villegas, los diputados y la clase política, claro. Carmen Peiro, buena tarde, saludos. Carmen, un abrazo. José Arturo, insisto, gracias, buenas tardes. Y a todos quienes están conectados, les agradezco el favor de su atención. Denle like y difundan. Mire, quiero entrar de lleno al segundo tema, que lo adelanté al inicio. Me parece muy importante explicarle a la gente que Donald Trump, me encantó el mensaje de la presidenta con que responde hoy con sutileza, con ecuanimidad, con tranquilidad, con cabeza fría, como lo dijo en la mañana, hablando de cualquier iniciativa o orden ejecutiva, como le está llamando. Usted vio ahí el show, ¿no? Sus acompañantes y Trump firmando a diestra y siniestra órdenes ejecutivas.
señalando a los migrantes, señalando el tema del tráfico de drogas, el asunto que nos debe de preocupar, que tiene que ver con si nombra a los cárteles mexicanos como terroristas, el pánico. Bueno, pues hoy Claudia Sheinbaum me parece que como con una estatura de jefa de Estado, le responde que cualquier cosa y orden ejecutiva que implique un cambio jurídico es administrativo, pero hasta la frontera sur de Estados Unidos, y que eso implica su jurisdicción. En México tenemos una constitución y nosotros tendremos que tener una relación de cordialidad y de acuerdos, como lo dijo el jefe de Estado ya la semana pasada, antes de que se nombrara a Trump presidente de la República. Pero mire, más allá de eso, quiero hacer énfasis en el discurso de Trump. Hay tres elementos. Invoca una ley territorial y racial de 1789, ¿no? Invoca una ley extranjera de 1971, ¿no? Tiempos de Nixon, e invoca para todos estos movimientos que dio y que ha generado pánico en la comunidad latina y para la gente que ya incluso es residente con hijos latinos en Estados Unidos, los famosos Dreamers, que también están señalados como posibles blancos de la policía ICE y las deportaciones masivas. La ley de poder económico, que habla de proteccionismo, del famoso America Great Again, que no es otra cosa que pretender que los norteamericanos vuelvan a ser fuertes, ricos y poderosos, y además blancos y anglosajones. Entonces, me parece que el asunto de esas tres leyes, ley territorial de 1789, ley extranjera de 1976, había dicho 71, es de 1976, y la ley de poder económico de 1977, son las invocó. Yo pongo una cuarta, que déjenme decirles que es el acta o la ley patriota de 2001. Esa acta o ley patriota de 2001 es muy interesante porque se generó después de los atentados de las Torres Gemelas y que desembocó en el ataque a Pakistán y el asesinato de Osama Bin Laden, porque fue la mente maestra detrás, según ellos, del ataque a las Torres Gemelas. Esas cuatro leyes, incluida esta ley patriota, están siendo invocadas por Donald Trump. Son órdenes ejecutivas, y hay que decirlo, las órdenes ejecutivas no son cambios, si bien es cierto, constitucionales, son cambios administrativos y son como que las líneas o los trazos de líneas de acción que va a seguir Donald Trump en lo inmediato. Pero tienen que pasar, si hay cambios constitucionales, por el Congreso, tienen que pasar por la Corte y tienen que pasar por el Congreso. Y esas discusiones todavía no se dan. Y esas discusiones también tienen que hacer frente, usted ya lo vio en las calles, a las minorías raciales, negros, afroamericanos, latinos, a las minorías LGTB+, por el tema de los géneros, a los transgéneros, a la comunidad latina que está siendo señalada como delincuente, déjeme decirle también, a la gente que eventualmente, los Dreamers, que es un grupo de personas que desde 1970 o antes tiene permiso para residir, ya son residentes legales y sus hijos nacieron en Estados Unidos. Entonces tampoco puede de un plumazo cambiar las reglas. Y las manifestaciones y las marchas de la comunidad latina ya, la comunidad religiosa, las órdenes católicas, etcétera, todos nos van a ayudar y en determinado momento se van a convertir en un bloque de contención para el propio Donald Trump. Dicho lo anterior, sin embargo, tengo que también hacer énfasis en lo de las cuatro leyes que le mencioné y sobre todo la acta patriota, que desde mi perspectiva lo que busca es tener un pretexto, como lo tuvo para invadir Irak, como lo tuvo para invadir Pakistán y el tema de Kuwait, también en su momento para el asunto de George Bush padre y George Bush hijo cuando invadieron Irak. Bueno, dicho lo anterior, hoy quiero... ok, quiero enfatizarme. Voy a hacer aquí una pausa porque estoy aquí en internet. Saludos, Carla Vélez, Economía Política, muy buenas tardes. Dice, saludos y siga adelante, no vaya a claudicar. No, gracias, Carla. Bueno, ustedes son una razón para seguir. Dice Víctor M. Fernández, dice, es bueno saber que andarás en YouTube porque mi agua es tu fan, pero no tiene Face para avisarle. No, gracias. Alejandro Aguirre dice, buenas noches, señor Leonardo. Vi que el 70% del presupuesto para este año está destinado para pagar nómina estatal. Se equivoca.
es el 77% para pagar gasto corriente. Ahorita voy a hacer énfasis en ello en el siguiente bloque. 77%, no el 70%, o sea, nos quedamos cortos. Si habíamos pensado que esto del desvío, del mal manejo, de la irresponsabilidad fiscal financiera del gobierno de Durango se dio solo con Aispuro, pues mira, el secretario de Finanzas actual de Esteban estuvo en la Secretaría de Finanzas con Aispuro, ¿no? Ahorita hago énfasis en ello, pero gracias por sus mensajes, les brindo un abrazo, pero retomo el hilo de la disertación que tenía. Yo quiero hacer énfasis en, les había dicho, el presidente William McKinley, y quiero recordar y traerles a la mente una serie que yo les recomiendo mucho, búsquenla, está en YouTube, la primera temporada, es de History Channel, y búsquenlo en History Channel Latinoamérica, está en YouTube gratis, pero búsquenla también en, si no me equivoco, está en Claro Video, es Gigantes de América, o Gigantes de la Industria, así se llama la serie. Habla de la época en donde los monopolistas como Rockefeller, el petróleo, como Andrew Carnegie, el acero, Cornelius Vanderbilt, los ferrocarriles, y JP Morgan, los bancos, estos cuatro personajes sentaron las bases para que después de que Estados Unidos pasó la guerra de secesión y luego que Lincoln fue asesinado, estos cuatro monstruos de la industria fueron los que se apoderaron del control del gobierno y, o mejor dicho, hicieron presidente a William McKinley, un presidente como Trump, exactamente igual que Trump, proteccionista, anglosajón, ultraconservador y además odiando a cualquier individuo que no tuviera la religión y el color de piel y de ojos que los anglosajones. William McKinley fue asesinado, no terminó su periodo, y en la serie de Gigantes de la Industria usted puede ver esta parte de la historia norteamericana y cómo se fundan estos imperios, este imperio poderosísimo, a través de estos cuatro monopolios que le digo. Y ellos empoderan a McKinley, lo llevan a ser presidente de la República, pero las condiciones de Estados Unidos llegaron a estar tan polarizadas a finales del siglo XIX que fue asesinado en un mitin. No cumplió su mandato. William McKinley le arrebató el nombre autóctono a un monte, que es el Monte McKinley, que Obama se lo regresa. Y bueno, hoy, por eso el Monte McKinley es el más alto, está en Alaska. Fue proteccionista. Combatió a España y le retiró Cuba. Combatió a España y terminó de apoderarse de la Florida, que no hubiera controversias. Fue el que construyó el Canal de Panamá, ¿sí? Y sentó las bases para que el Canal de Panamá en 2013 fuera construido, pero McKinley, al voltear hacia Latinoamérica con la doctrina Monroe, se apodera de Panamá, expulsa a los franceses que habían hecho, son los que hicieron el inicio de la construcción del Canal de Panamá, y junto con México, porque acuérdese que también finales del siglo XIX, Juárez estuvo luchando con el apoyo de los norteamericanos para expulsar a Maximiliano, el Segundo Imperio, y a los franceses de México. El Canal de Panamá en teoría debería estar en el Golfo de Tehuantepec, ¿sí? Las vías del ferrocarril de Matamoros hacia Mazatlán, las vías del ferrocarril que hoy todavía se conservan y que si usted va a Mexiquillo y busca unos túneles que se construyeron a mitad del siglo XIX, es porque Estados Unidos iba a tener en esos momentos derechos de vía de Matamoros hacia Mazatlán, del Golfo al Pacífico, por el ferrocarril, por el Golfo de Tehuantepec y por el Yucatán. Eso nunca se cumplió porque terminó apoderándose de Panamá, expulsando a quienes iniciaron la construcción del Canal de Panamá, que fueron franceses, y finalmente quien termina construyendo en 1903 el Canal de Panamá es Estados Unidos. Esa es la historia. Y eso es lo que quiero que vea y hacer énfasis, porque el modelo a seguir de Donald Trump es William McKinley, invocando las leyes que le comenté al inicio de este bloque. Hay que tener cuidado, no es gratuito entonces que McKinley esté hoy, bueno, más bien el McKinley de hoy, Donald Trump está invocando apoderarse de Groenlandia, recursos naturales, cambiarle el nombre al Golfo de México, Golfo de América, apoderarse del Canal de Panamá para devolverle y ser justos, porque los panameños son injustos con los norteamericanos, y hablar de una serie de medidas antiasiáticas en favor del proteccionismo y de la industria norteamericana. Ese es el debate que tenemos que dar y para el cual estamos inmersos en una lucha con nuestro vecino, que queramos o no lo vamos a tener antes, hoy y en el futuro. Entonces, aplaudo, celebro la postura de México,
Necesitamos cerrar filas, independientemente de los colores. Usted vio, los personajes que están alrededor de Donald Trump son los modernos Rockefeller, Carnegie, los modernos Vanderbilt y JP Morgan. Hoy son Elon Musk, hoy son Jeff Bezos, hoy son Sundar Pichai, el dueño de Google, y Tim Cook de Apple, por citar algunos. Y algunos mexicanos fueron ahí encabezados por Carlos Slim. Entonces, invitó a un bufón como Milei, que no son nada tontos. El tema de la ultraderecha y el empoderamiento de los conservadores para una agenda multilateral está ahí. Fíjense usted, me decía un americano demócrata que él admira que los mexicanos, a pesar de lo que digan de un presidente como AMLO y de lo que ha sucedido en México con un empoderamiento de las clases populares, haya pasado el refrendo en la elección que acaba de suceder en 2024 en favor de Claudia Sheinbaum. El giro, imagínense el giro que hubiéramos dado con una persona, un personaje como Xochitl Gálvez, rodeada de gente como Verástegui, rodeada de gente de ultraderecha conservadora, alineada a los modos, al proteccionismo de Donald Trump. Con eso digo todo. Vamos a una pausa, regreso, leo sus comentarios y ayúdeme a debatir sobre el presupuesto público 2025 que Esteban Villegas Villarreal nos acaba de atascar a los duranguenses. Vamos a debatir, por eso está desesperado. Volvemos. Qué bueno que sigue conmigo aquí acompañándome al cabaret. Aquí estoy. Digo, si usted escuchara entre bambalinas, ahorita que hay mensajes, fabuloso. Luego haríamos un programa con eso y le sigo agradeciendo a la gente que me siga otra vez, a Jorge Arturo Mares Calderón, a Caro, Carmen Peiro, Rafael Castro Ramos, un abrazo Rafael, dice buenas noches, te hace falta un canal en YouTube, ahí te veríamos y escucharemos más ciudadanos. Sí, por ahí estamos en eso, Rafael Castro. La verdad es que poco a poco estoy dando este salto. Decía yo al inicio del programa que yo soy generación X, nací en el 76 y estoy atando cabos para entender a las nuevas generaciones. Mi equipo de trabajo, si usted los viera, son plebes de menos de 30 años, ¿no? Entonces, pero manejan la tecnología como nadie. Rafael Castro Ramos, saludos. Carla Vélez, otra vez, saludos y sigas adelante, no vayas a claudicar. Economía política, muy buenas tardes, gracias. Que necesitamos clases de economía política. Víctor Manuel Fernández, gracias. Alejandro Aguirre, que ya contesté tu pregunta. Ahorita voy a ahondar. Quédate porque sigue el análisis del presupuesto. Maris Magdalena, buen programa. Natalia, gracias. Alejandro Aguirre, otra vez. Increíble que el 75, es 77, Alejandro, esté destinado a pagos de nóminas y gastos de operación. Aispuro lo dejó en 68. Yo dije, no, bueno, pues como todo el mundo reventó a Aispuro, yo dije, lo peor ya lo vimos. Pues no. Franklin Corlay viene con Aispuro y es hoy el secretario de Finanzas de Esteban, ¿no? Y por eso estrujó a la presidenta, ¿no? Alejandro Aguirre, dice aquí Alejandro Aguirre, cualquier empresa, dijo aquí se me fue, dice, cualquier empresa con el más mínimo sentido de finanzas se daría cuenta de la mala gestión y empezaría con despidos masivos. Cualquier empresa, mi querido Alejandro, pero estás hablando del gobierno del Estado, que porque además son un gobierno de coalición. Acuérdate que están coaligados y dan resultados, entonces tienen muchos compromisos que pagar. Y hay muchos costos políticos por adelgazar la nómina, de tal suerte que tenemos entelequías como Pensiones del Estado que gasta cerca de 800 millones de pesos al año del presupuesto del Estado y nadie sabe qué pasa en pensiones, nada más se les paga la nómina. Ya perdieron las tiendas de pensiones, ya cerraron las farmacias de pensiones, los restaurantes de pensiones y ¿qué hace pensiones? Ni siquiera da créditos al Fobiste, ¿no? Pero bueno, lo dejo ahí. Sigo con mensajes. Denle like, comenten, difundan, avisen que Leonardo Álvarez, el cabaretero, al estilo cabaretero, sin perder esa sorna política, está analizando la coyuntura política local, nacional y, por qué no decirlo, internacional. Y mire, paso al tema de fondo del día de hoy, que es el presupuesto aprobado ahora el mes pasado, antes de cerrar el año 2024, por los diputados, que hay que decirlo, junto con el PRI, le han aprobado todas las reformas a Morena.
Y es parte del divorcio que hay entre la coalición PAN-PRI, que todavía no sabemos, por muy reuniones de amaciato que tengan hoy la presidenta estatal del PRI, Dani Soto, y Mario Salazar, que es un títere de Esteban, con todo el respeto del mundo. Me parece que esto de la candidatura común es un gran mensaje. Hay mucha gente que dice, pues ya se entregó el Estado. Yo no lo quiero decir así tal porque falta la competencia, faltan las campañas, falta la designación, no sabemos. La candidatura común no tiene nada que ver con coalición. Y la designación de Enríquez ya como candidato de Morena, pues también es otro mensaje interesante por los grupos paralelos, ¿eh? Usted sabe de lo que hablo. Los grupos paralelos que están ahí detrás, que como con Estados Unidos también cosen habas, nomás que allá son empresarios ultra ricos, anglosajones, supremacistas blancos. Acá son gente que vive de sembrar maíz y criar vacas en la sierra, ¿no? Pero bueno, mire, entro de lleno al asunto. El presupuesto público es el instrumento de un gobierno, no solo para dar certeza y dar las promesas que generó en campaña cuando salió a competir y que luego de ganar las elecciones se dedica a hacer un programa de trabajo. El presupuesto de Esteban es el tercero ya, 2025. El primer presupuesto de Esteban, aunque en combinación con la transición de Aispuro, fue el 2023. Acuérdense que nos regaló el replaqueo gracias a Benítez desde el Congreso, que se lo quitó a Aispuro y se lo mandó a 2028, y llega Esteban y se lo regresa a 2023. En ese entonces, Esteban subió en el 2023 35% los impuestos, 37% los aprovechamientos. Y luego el 2024 se mantuvo sin crecimiento, pero ya nos había asestado el golpe del replaqueo. Bueno, pues 2024, y para eso quiero ir analizando las gráficas. Va a tener la gráfica número 1 en pantalla. Analícela, valórela. Es la Hacienda Pública, el paquete económico 2025. Y déjeme aquí, le pongo binoculares para poder entender. Usted puede ver de izquierda a derecha los orígenes de los ingresos, el total y luego el desglose de cada uno de las partes que conforman el presupuesto. Hay ingresos federales, es el bloque de la parte superior, que nosotros tenemos un presupuesto que viene de la federación con un monto de 39,162 millones de pesos. 39,162 millones de pesos, que es el 83% del presupuesto total del Estado. De recursos estatales propios tenemos 7,000 millones. Ojo, en el 2023 y 2024 subieron de 3,000 millones a 5,000. Hoy lo sube a 7,000 millones. ¿No? Este monto, 7,000 millones, 7,014 millones de pesos de origen estatal local, es el 15% del presupuesto. Luego tenemos un financiamiento de 1,000 millones, que si usted se acuerda, uno de los lloriqueos de finales de semestre pasado de Esteban fue decir que le habían pedido a la presidenta que unos 1,000 millones hacían falta para recuperar y cerrar el año, que si no, sacó un video diciendo que él no sabía cómo, pero iba a cumplir con los pagos de aguinaldos. Pues no cumplió del todo. Ahí están los 1,000 millones y es financiamiento. Si usted lo ve así, es el 2%, no implica ningún mayor gasto. Y sumamos un presupuesto, de acuerdo a la ley de ingresos aprobada en el 2020, para el ejercicio presupuestal 2025, de 47,177 millones de pesos. 47,177 millones de pesos. ¿Qué comentarios le puedo hacer? Para el 2025, el gobierno del Estado prevé ingresar esos 47,177 millones de pesos. De este monto, el 83% es de origen federal, 15% estatal. Se prevé la deuda de 1,000 millones y para efectos prácticos el 100% de los ingresos federales ya está comprometido porque son participaciones y transferencias. Por tanto, el margen de maniobra del gobierno del Estado es muy poco, o sea, 7,000. ¿Sí? Pero con 7,000 millones, ¿qué haces? ¿Qué concluyo con esta gráfica? Se habla mucho desde las entidades, acuérdese al propio Aispuro que se quiso salir estúpidamente de la ley de coordinación fiscal. Se habla mucho de las entidades sobre el federalismo, sobre la descentralización fiscal. Sin embargo, en los hechos, las entidades de la República, y por diseño histórico del PRI, le debemos ese diseño al PRI, dependen de los recursos que se recaudan a nivel federal. Entonces, los gobernadores y los alcaldes están acostumbrados a estirar la manita. Entonces, hoy tenemos un problema. Ningún
gobernador, ningún alcalde se atreve a incrementar los impuestos, aunque este año sí, porque hay un costo político alto. Gráfica número 2, ahí le pediría a mi equipo. Y la gráfica número 2 tiene que ver con precisamente desglosar esos ingresos. Y usted puede ver de izquierda a derecha cómo ha ido creciendo 2022 y luego la columna de azul un poco más oscura, 2023, la columna verde y la columna negra. La columna verde es 2024 y la columna negra pastel es la 2025. De ingresos federales, de 2023 a 2024 crecimos de 36 mil millones de recursos federales a 39 mil millones, es decir, 9%. Más allá de la inflación creció 4.21% al cierre del año pasado y los ingresos federales crecieron 9%. Pero fíjese, los ingresos estatales pasamos de 4.5 millones, 4 mil millones, casi 5 mil millones, a 7 mil millones, poco más, 7.014 ya lo vimos, 42%. ¿Dónde ha visto usted ese incremento? ¿Usted ha escuchado que algún empresario local se queje porque están subiendo impuestos, están subiendo derechos, aprovechamientos? Del financiamiento pues quedan mil millones para un total en 2025 de 47 mil millones, como ya lo había apuntado. En total, global, crece el presupuesto 15%. La inflación cerró en 4.21%, entonces, pues fíjese que creció 9, 10 puntos casi nuestro presupuesto, contando lo estatal y federal. Solo lo local creció 42% y nadie se ha quejado. ¿Qué debo de decirle? Los ingresos federales aumentaron 4.79 puntos por encima de la inflación, mientras que los ingresos estatales, síguese bien, tome dato, aumentaron 37.79 puntos más que la inflación. El gobierno tiene la prerrogativa de aumentar impuestos, recortar gastos, reducir gasto corriente, redistribuir el presupuesto para orientar su política de desarrollo. Siempre quedará al arbitrio de los ciudadanos si esa distribución genera resultados tangibles. ¿Usted qué opina? Esteban ha dado resultados en este es ya su tercer año que está en curso. ¿Con qué cierro esta gráfica? Silencio sepulcral de la iniciativa privada en Durango. Sí critican a López Obrador y a Claudia Sheinbaum por su política social, pero los ingresos federales, ellos sí tienen recursos federales suficientes. Queda el mal sabor de boca, por supuesto, que un Franklin Corlay, que viene de la Secretaría de Finanzas de Ispuro, que fue vilipendiada y atacada por sus malos manejos y que las participaciones que no entregó a los municipios, etcétera, pues queda el mal sabor de boca y la sed de justicia sobre los malos manejos del presupuesto y sus responsables en el sexenio de Ispuro, aunque Franklin Corlay viene de ahí, y lo que falta durante el actual sexenio, que son 3 años y garrita, y contando. Gráfica número 3. Gráfica que sigue. Ahora, de la ley de ingresos, vamos a desglosar los impuestos. Solo el rubro de impuestos, fíjese, en el 2022 fueron 2,000 millones, 2,000.2 millones. En el 2023 fueron 3,000 millones. En el 2024, 3,000.3 millones. Aumentaron en el 2025 4.5, 4,000 millones. Estamos hablando de 35% de aumento de impuestos. ¿Quién dijo, quién criticó, quién ha criticado al gobierno del Estado por ese diseño y por ese abuso, porque nos está cobrando más impuestos? De derechos, ahorita entro en la parte de derechos, aumentó 54%. Ya dijimos y ya le expliqué que en términos globales el Estado creció en 42% sus ingresos, por el concepto de impuestos 34%. ¿Y qué es lo que creció más? Pues fíjese, ¿por qué me llama la atención que los empresarios no digan ni pío? Pues el impuesto sobre nómina creció 55% del 2024 al 2025. 55%. El fomento a la educación, que es un impuesto que nos cobran cuando vamos a pagar la Cruz Roja, cuando vamos a pagar el agua, etcétera, creció 42%. Está en 1,869.9 millones. Y el impuesto sobre nómina la recaudación va a quedar en promedio es de 1,512.4 millones. El impuesto sobre nómina crece 55% y el impuesto a la educación crece 42%. Hay otro impuesto ahí que es sobre bebidas alcohólicas, que crece 36%. Acuérdese que también nos doraron la píldora porque ahora sí permitieron que los restaurantes en época navideña, decembrina, vendiera un poquito más de tiempo alcohol en sus instalaciones. Pero
Usted sabe que a los del cabildo y a los del gobierno les encanta prohibir la venta de alcohol porque lo dejan al mercado negro. ¿Qué quiero comentar con respecto a los impuestos y estos aumentos brutales del 35%? 30 puntos arriba de inflación. Cámaras empresariales y sector privado, al parecer, no tienen ningún inconveniente en que los impuestos aumenten, ni menos el impuesto sobre nómina. Quiero ver a los laguneros. No se manifiestan al respecto y además no los tomaron ni en cuenta. En 2023 aumentaron 35.7 los impuestos estatales y en 2024 prácticamente no hubo aumento de impuestos. Para 2025, Esteban Villegas aumentó 35% los impuestos locales. Los impuestos que más aumentaron, insisto, sobre nómina, 55%, fomento a la educación, 42%, y bebidas alcohólicas, 36%. Restaurantes, bares, tiendas, etcétera. ¿Se han quejado? Solamente escucho que se quejan de AMLO y de Claudia Sheinbaum por sus políticas sociales. Gráfica número 4. Ahora vamos a ver el desglose de los derechos. Y tan solo de ingresos estatales por concepto de derechos, aumentamos 54% con respecto al 2024. ¿Y qué aumentó más en los derechos? Las concesiones del transporte. Estamos hablando de un aumento del 59%. Estamos hablando que por concesiones de transporte el Estado va a ingresar 1,669 millones de pesos en este año. Y claro, ya les regaló un aumento de pesito, ¿no? A los del transporte público, que además nos transportan en vehículos modernos, eléctricos, cómodos, con todo el respeto del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué puedo decir de los aprovechamientos? En 2023, el gobierno del estado aumentó 31.7% el incremento en los derechos y las tarifas de gobierno, mientras que en 2024 no aumentó. Nos doraron la píldora porque hubo elecciones. Para 2025 se contempla un aumento del 54% en la recaudación local por concepto de derechos. Concesiones de transporte aumenta 59%, otros derechos 45% y registro público de la propiedad 34%. 34%, estamos hablando de 34% por el tema de registro público de la propiedad. En razón del aumento de impuestos y derechos, ya global, los ingresos estatales aumentaron 42% en promedio. Los ciudadanos tenemos grandes expectativas en los resultados de gobierno. Acuérdense que fue un voto de castigo contra Ispuro, a pesar de que iba en coalición PAN-PRI. Me parece que las expectativas con un Franklin Corlay como secretario de Finanzas pues han quedado a deber. Gráfica 5 en esta primera parte. Fíjese en esta gráfica 5 que para mí es muy aleccionadora. Siga esta línea, es una serie de tiempo de 2 líneas de izquierda a derecha que comienza en 2013 cuando teníamos un gobierno todavía de Jorge Herrera Caldera. Y esta línea comienza, 2 líneas. La línea negra son los ingresos presupuestales del Estado y la línea naranja son los egresos. Y fíjese cómo del 2013 al 2025 esta línea está marcándonos cómo se ha comportado el balance ingresos-gastos, ingresos-egresos del Estado. Fíjese que a partir de 2017 hay un empalme ya de ingresos, o más bien de gastos encima de los ingresos. ¿Qué debo de decir y usted qué tiene que analizar? Porque además son 6 años del PAN infames, ¿eh? Solamente el 2017, de 2016 a 2017 hubo ahí un balance en donde los ingresos igualaron a los egresos, pero de ahí en más hubo un déficit público sistemático. Eso lo heredó Esteban, hay que decirlo. ¿Qué digo y qué le comento a usted esta gráfica? Es dramática, porque muestra cuán vulnerable es el gobierno del Estado, porque opera con déficit público desde el año 2017. Déficit público es que gasta más de lo que ingresa. Es decir, 7 años, llevamos a la fecha, 7 años de aquí hacia atrás, en los que la hacienda pública de Durango ha operado irresponsablemente. Y nuestra clase política cobijándolos. Se ha tratado de revertir esta tendencia, claro, y hay que recordar que el tema del replaqueo y esta preocupación, esta desesperación de Esteban, pues digo, por eso nos dio el show que nos dio este fin de semana y nos ha dado varios. Se ha tratado de revertir esta tendencia, hay que decirlo, sobre todo a partir del 2023 con el replaqueo y otros impuestos, ¿no?
pero con deuda a corto plazo y en banca comercial. El 77% de la deuda a corto plazo de Esteban está en banca comercial, con una tasa de interés que después de la pandemia estuvo arriba de 11.5%. Hoy está a 10% y va a bajar. Pero imagínense, banca comercial, 77% del perfil de la deuda. Dígame, ¿quién soporta eso? Por eso están apurados. No obstante, a estos esfuerzos, no hay serios intentos, desde mi perspectiva, de una reingeniería del presupuesto. Yo esperaba y mi expectativa era que ganara Esteban para que cambiara la forma en que estaba gastando el PAN. Es puro, irresponsable. Bueno, Corlay sigue siendo ahí el mandamás. Y me parece que no hay esfuerzos serios de una reingeniería presupuestal o de consolidación fiscal propios. Bueno, estamos viendo que ya aumentó los impuestos, sí, pero el costo político le tienen miedo. Y además están inmovilizados y quieren, a base de estar aprobándole todas las reformas a Morena, a base, he hablado con algunos priistas notables, en el PRI, aunque no lo crea, hay gente inteligente, ¿no? La mayoría es un asco, pero en el PRI existe gente brillante, inteligente, poca, pero lo hay. En el PAN, hay poquito menos. Y los que siguen de inteligentes en el PAN ya se salieron del PAN, pero bueno. He platicado con algunos de esos políticos de la vieja guardia que hablan de que le tienen miedo al costo político, que no tienen el poder realmente y que realmente el ejercicio del gasto público ha sido irresponsable porque usted no lo ve en obra pública. No se ve en que los arquitectos y los ingenieros, los de la maquinaria pesada estén trabajando. Yo no los veo. Eso sí, estamos viendo shows patéticos, genuflexión de un gobierno del Estado ante el poder político de una presidenta que está marcada en un poder político enorme. Y además antes estuvo con AMLO. Cierro este bloque, vamos a una breve pausa porque no se me vaya. Quiero cerrar con cómo está gastando, porque ahorita vimos los ingresos y la irresponsabilidad que han tenido en el diseño del presupuesto. Pero, ojo, faltan cómo está gastando. Y eso es lo que viene a continuación. No se vaya, volvemos rápidamente. Ya estoy de vuelta. Muchas gracias porque continúan ahí. Denle like, coméntenme, pregúntenme. Por ahí luego subiré en el cajón de comentarios, tratando de responderles sus mensajes, mi página de internet www.gdinnovaciones.com y ahí pueden descargar estas imágenes que usted tiene ahí. Amablemente es un documento PDF que está descargable con este análisis que acabo de decir. www.gdinnovaciones.com. Ahí usted puede descargar esta información que es la primera entrega. La verdad que con mucho gusto hago este tipo de análisis porque benditas redes sociales. Usted sabe que luego el nado sincronizado, la comentocracia, la reporteritis con el boletín institucional, que luego son unos panfletos infames, ¿no? Que creen que porque el gordo y la flaca con Esteban y Lauro dio muchos likes, eso es política de la buena. No mames, o sea, no. Es algo increíble. Pero bueno, benditas redes sociales, estamos de tú a tú platicando, estamos discerniendo, ¿no? Lo voy a poner de esa manera, estamos debatiendo el presupuesto público que nos afecta a usted y a mí. 2025. Y mire, perdón, aquí comentarios. Otra vez, Maris Magdalena, gracias. Alejandro Aguirre, espero que haya contestado. Manuel Solís, por ahí también está conectado. Natalia dice aquí, Manuel Solís, ya desperté mi abuelita, gracias, ¿no? Al contrario, a tu abuelita, a tu tía, a tu hermana. Dice aquí, híjole, no ubico el mensaje de Natalia. Bueno, agradezco a todos. Por aquí hay otro comentario. No veo el de Nati, Natalia, pero si ahorita mi equipo me chismea. Agradezco, insisto, que estemos analizando y juntos debatiendo esta información, que usted no la va a ver en la prensa ordinaria, no la va a ver en los periódicos, no la va a discutir en ningún lado, ¿no? ¿Por qué? Porque la política de estos gobiernos son muy sensibles, son de piel delgada y luego lloriquean. O usted vio, vuelvo a insistir al inicio del programa,
la tunda que le dieron en redes al gobernador del estado de Durango. A mí me hubiera encantado que estuviéramos hablando de inversión pública, no sé, de una empresa tecnológica que ya llegó y que fuéramos noticia, el ejemplo a seguir, pero bueno, estrujó a la presidenta. Se ve desesperado. Y justamente está desesperado porque el presupuesto público pues, no le alcanza, ¿no? No le alcanza. Y mire, quiero retomar el hilo de la conversación para que cerremos este programa con la siguiente gráfica, que es exactamente la gráfica 4, pero remasterizada. Es una gráfica que usted tiene en sus pantallas en donde ya le pongo atributos y usted puede ahí analizar que en la línea de egresos e ingresos, a partir del 2017, bueno, el primer año de Aispuro, 2016, el egreso inicial de Aispuro fueron 33,000 millones de pesos. Pero el balance ahí era 92% federal, 8% estatal. Para el 2017, que fue el primer año de Aispuro, hubo un egreso extraordinario de 36,000 millones de pesos, porque hubo lana adicional que quedó de la última etapa de Herrera Caldera para algunas obras como el puente La Salle, si usted se acuerda. Claro que Aispuro nunca reconoció eso, ¿no? Pero fue lo último, ¿no? Fue lo último. Luego, a partir del 17 viene el déficit sistemático y crónico. Ese déficit en total fue, por ejemplo, hubo un egreso promedio entre 2018 y 2022 de 36,000 millones de pesos en la entidad y el gasto fue de 39,000, ¿no? 3,000 millones. Y ese egreso, acuérdense que lo fue cubriendo Aispuro con algunos créditos en 2020, que dizque para terminar el puente. Y luego en el 2022, cuando cambió la administración, los diputados, se les aprobó Fast Track un refinanciamiento de la deuda que había dejado Herrera Caldera, más 2 milloncitos más para terminar el puente, que nunca lo terminó Esteban en su primer año, en el 2023. Bueno, pues allí en el 2023 ya hubo un egreso, ya con Esteban, de 39,000 millones, o sea, nos subieron el replaqueo, ¿no? Y hubo 39,000 millones y más o menos balancearon, y ahí se ve. Sin embargo, que los egresos todavía son más que los ingresos. Para 2024, el egreso de Esteban Villegas es de 41,000 millones. ¿Sí? Pero fíjese todavía el desfase que hay entre gastos e ingresos. El déficit público que heredó Esteban es cerca de casi 1,700 millones de pesos. Y eso es lo que hemos estado refinanciando cada 3 meses, cada 6 meses, con banca comercial a tasas de interés altísimas. ¿Qué comento al respecto? Bueno, el 2025, nada más lo quiero dejar. Si bien es cierto, le digo, hay que reconocer que se han hecho intentos por reducir esa brecha de casi 1,800, 1,700 millones de pesos de déficit. Esteban lo está logrando y por ahí apunta que el 2025 ya más o menos se van a acercar ingresos y gastos, pero todavía hay un déficit. Bueno, ¿qué le comento de este 2025? Durante el sexenio de José Rosas Aispuro Torres se operó en un constante déficit público y eso fue, ya lo dije, irresponsable, totalmente irresponsable. No entiendo por qué Franklin Corlay, ex aispurista, esté en el gobierno de Esteban. El enorme reto de Esteban es reducir esa tendencia dejando de erogar y pagar deuda en alrededor de 1,678, casi 1,700 millones de pesos. En 2025, si bien ya es menor la deuda, aún se opera en déficit público porque hay más deuda a corto plazo y con banca comercial, como ya se lo he explicado, a tasas altas y además cada 3 meses, cada 6 meses. Sin embargo, la presión sobre las finanzas públicas de Durango son altas. 77%, como ya le decía a Alejandro ahí, que nos está comentando, 77% del gasto es para gasto corriente de operación. No han reducido la operación de gobierno. ¿Y qué cree usted? No hay obra pública visible. Lamento decirlo. Gráfica número 6. Aquí usted va a ver en gráficas horizontales, de arriba hacia abajo, el ingreso o el presupuesto público aprobado 2022, 2023, 2024 y 2025. Y de izquierda a derecha usted puede ver los rubros de servicios personales, de materiales y suministros, de servicios generales, de transferencias, de bienes muebles, y luego ahí hay un recuadro rojo que son la inversión pública, es decir, lo que se invierte para que el presupuesto incida en obra pública. Luego vienen las participaciones y luego la deuda. ¿Qué le comento al respecto? Como le decía, en el 2022 se erogaron 36,000 millones de pesos. En el 2023, 41,000 millones de pesos, poco más.
En el 2024, 42,650 millones. Y en el 2025 se estima 47,000 millones, poco más ya con la deuda. ¿Qué le comento al respecto? Pues vea el nivel de la inversión pública. No ha pasado, hoy en el 2025 es de apenas 3.7% del presupuesto. ¿Usted cree que con esa inversión en inversión pública va a haber crecimiento económico? ¿Va a haber infraestructura? ¿Va a haber trabajo para los ingenieros, para los arquitectos, para los de maquinaria pesada? Y vea lo que gasta en servicios personales. Tan solo en el 2025 son 36.4% en servicios personales. Si usted lo suma a lo que ya está comprometido, que viene del gobierno federal, que son las participaciones, que son 33.4%, y a las participaciones, que son 15.5%, estamos hablando de que más del 80% del presupuesto está comprometido. ¿Qué le comento al respecto? El presupuesto sigue siendo inercial y requiere de cambios drásticos y una reingeniería, pero no parches, no nada más subir los impuestos, necesita reconfigurar el gasto. Para 2024, 86.1% estaba comprometido totalmente el presupuesto, nada más tenía margen en 14%. En transferencias, participaciones y servicios personales. Para 2025, 48.9% está comprometido en transferencias, solo en transferencias. En tanto que 36.4% en servicios personales. Es decir, el 85.3% en 2025 está comprometido. Tenemos 15% de margen. No ha cambiado, es inercial. La deuda, fíjese bien, la deuda en promedio para este año son 3,327 millones de pesos de deuda. ¿Sí? Y la tomó Esteban con 4,382, ya le bajó 1,000 millones, ¿no? Pero la deuda en promedio duplica y hasta triplica la inversión pública. ¿Cómo explica que hoy de deuda tengamos 3,300 millones, poco más de 3,300 millones, y de inversión pública 1,757 millones? O sea, la deuda duplica, triplica la inversión pública. Pues así como vamos a crecer, ¿no? Cualquier empresa ya hubiera tronado. Gráfica número 8. Rápidamente, ahí hay un cuadro que habla de cómo se distribuye por objeto de gasto el presupuesto del año 2022. Usted lo puede ver en columnas de izquierda a derecha. Bueno, en la izquierda es el objeto de gasto, habla de servicios personales, materiales de suministro, servicios generales, bienes muebles e inmuebles, inversión pública, participaciones y pago de servicios de deuda. Y luego vienen las columnas 2022, 2023, 24, 25. Voy a hacer énfasis en inversión pública, que ahí los tengo, esos recuadros marcados en rojo. Para 2025 tenemos en inversión pública, lo dije ya, 1,757 millones. En el 2024 tuvimos 692 millones. Crecimos 4% con respecto, o más bien la participación en el presupuesto total de la inversión pública es apenas del 4%. Y eso sí, crecimos con respecto al 2023, el 2024, 154%. Es un avance, pero siguen siendo 1,700 millones y nuestra deuda es de más de 3,300 millones. ¿Qué le comento al respecto? Si casi 9 de cada 10 pesos están comprometidos en gastos de operación en el gobierno del Estado para 2025, debemos ocuparnos en los proyectos y programas del Ejecutivo Estatal. Entonces, ¿para qué nos está gobernando? En la tabla se puede observar que entre 2024 y 2025, en lo que más se invierte porcentualmente, es en bienes muebles e inmuebles. ¿Cuáles? Durán Park y lo del CLIC, el Centro Logístico Industrial de Durango. Ya ve que expropiaron a 2 empresas que estuvieron haciendo obras para el CLIC. Y en inversión pública, 154%, sí, pero 1,700 millones. Sin embargo, a inversión pública se le destinan en un monto total para 2025 1,757 millones de pesos, apenas el 4%. ¿De qué van? ¿Con qué cierro esta gráfica? Dice, y esto es una crítica que debemos de hacernos, porque ninguno de nosotros podría sobrevivir administrándonos de esa manera en lo individual. Ahora imagínense en una empresa. Y vuelvo a subrayar, el silencio sepulcral de los empresarios. Eso sí, todos los días le mienten la madre a AMLO, a Claudia y a López Obrador, pero aquí no tocan ni con el pétalo de una rosa al gobierno. Dice, hay gobiernos pobres, sí, pero bien administrados son eficientes, o pueden llegar a ser eficientes. A juzgar por lo que se destina a obra e inversión pública, nuestro gobierno no solo es pobre, no solo es pobre, sino que es muy, muy ineficiente. Por eso, desesperadamente estrujó a la presidenta Claudia Sheinbaum el fin de semana y fuimos tendencia en redes sociales. Gráfica número 9, penúltima de esta charla.
Gráfica número 9. La clasificación del gasto por objeto de gasto. Ahora sí lleno una grafiquita de pastel para que me entienda. Usted puede ver que tenemos del 2021, 2022, 2023, 24 y 25. Voy a señalar nada más 2024 y 2025, que además los tengo circulados en rojo. Aispuro, en promedio, nos dejó con un 68% de gasto corriente. Esteban empezó en 2024 con 74% de gasto corriente. Su gestión en 2023 le empezó en 66% de gasto corriente. La subió a 74%, 8 puntos en el 2024. Y hoy estamos, Alejandro, te contesté, en 77% de gasto corriente. Los recursos federales no han dejado de fluir consistentemente al Estado, ¿no? Ya vimos que creció hasta 9%, la inflación 4.5%. Derivado de los déficits presupuestales del gobierno anterior, el gobierno de Esteban Villegas tuvo que aumentar la recaudación propia y eso hay que aplaudirlo. No cualquiera, pero lo ha hecho porque es una medida urgente, ¿no? No porque sea una política pública en donde esté rehaciendo una reingeniería del presupuesto. Lo está haciendo porque lo necesita, porque es inevitable. Este 2025, entre derechos e impuestos, ya lo dije, aumentó 42%. Dígame qué ciudadanía aguanta cañonazos de recaudación de impuestos del 42%. La composición actual del presupuesto es 83% federal y 15% estatal, ya lo analicé. Pero la pregunta ¿es justo que del total del presupuesto del estado de Durango se gasten casi 8 de cada 10 pesos o 77% en gasto corriente? Se lo dejo al costo. ¿Con qué cierro esta lámina? Hay gobiernos pobres, insisto, pero bien administrados pueden ser eficientes. Si un gobierno gasta el 77% de su presupuesto en gasto corriente, nos cobra muy caro, muy caro por sus resultados. Y todavía se ufanan de una coalición de gobierno, PAN-PRI, que da resultados. Sí. ¿Exitosos? Yo lo pregunto en negritas y lo subrayo y le pongo asterisco. Finalmente, gráfica número 10, con la cual quiero cerrar el programa el día de hoy, espero le haya servido. Este paquete económico, ahora analizado por clasificación funcional, también del 21 al 25. Y usted puede ver que, desgraciadamente, cuando se trata de Morena, cuando se trata de la orientación de gasto social, de primero los pobres, etcétera, se critica muy fuertemente, siempre. Pero en el 2021 el gasto social, el presupuesto total del Estado estuvo enfocado a gasto social en 64%, en el 2022 en 60%, en el 2023 en 53%. Dicen los críticos de los gobiernos de centro izquierda que son populistas, ¿no? Pues miren, 2024 subió a 57% y hoy lo tenemos en 55% el gasto social, o sea, preponderantemente, y además 77% para gasto de operación, o sea, gasto corriente. ¿Qué puedo comentar? Hace tiempo que el presupuesto de Durango no obedece a las necesidades del Estado. Necesitamos infraestructura, infraestructura, infraestructura. Sigue siendo inercial y requiere cambios drásticos y de reingeniería. Yo creo que no saben de eso. La expectativa en devolverle al mando al PRI, acuérdese que el PRI sí sabe gobernar, pero está amarrado por los compromisos de su coalición de gobierno con el PAN. O se hace pato, ¿no? No sé. Además, debo decir que el presupuesto del Estado de Durango permanece capturado por intereses caciquiles. Pues ahí están las concesiones de transporte, ¿no? Por citar solo un ejemplo. Y la burocracia, obviamente, pues no corren a mucha gente porque son costos políticos o porque los apoyaron en campaña. El mal de las elecciones cada 3 años y cada 6 años. No es posible que más de la mitad o 55% en 2025 se destine a desarrollo social. ¿Qué no era eso populismo solo de AMLO? Cierro esta lámina y la disertación del día de hoy con decirle que los discursos del PRI y del PAN a nivel nacional son criticar la política social del gobierno federal, las becas, etcétera. Lo que omiten decir o criticar, es decir, ellos omiten criticar donde son gobierno y donde no son capaces de recaudar más dinero porque les da miedo, porque no tienen el plan, porque no se les ocurre, porque hay costos políticos. Vaya usted a saber exactamente a qué le tenga miedo Esteban. Franklin Corlay, ahí está, ¿no?
La mayor contribución de un gobierno en el desarrollo económico de un país, de un estado, de una región o de un municipio, la mayor contribución no es dar puestos en la burocracia, no es dar posiciones en organismos autónomos, no dar la universidad al compadre, ¿no? Porque acuérdense que la UGED es mía. Bueno, es de mi compadre, pero yo puse a mi compadre. Eso no. La mayor contribución de un gobierno al desarrollo económico es la inversión pública, es la obra pública. Y yo no veo obra pública. Sí vi en el sexenio de Espuro la torre que está ahí en Avenida Universidad, ¿no? Pero era de un grupúsculo de empresarios que apoyó a Espuro. No vi el puente terminado de Boulevard Francisco Villa, no sé por qué. Se tardó 6 años o más. ¿Usted ve obra pública en este sexenio? Entonces, si usted se pregunta por qué estrujó Esteban Villegas a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el fin de semana y fuimos tendencia otra vez, de manera burda, en redes sociales, porque tundieron al gobernador, aunque aquí la comentocracia, los medios de comunicación no lo van a comentar. Es más, aplauden que hayan salido en El Gordo y la Flaca. Yo creo que esperan salir el año que entra, pero en el jacuzzi, ¿no? Lauro y Esteban. Yo no tengo intención de criticar una aspiración legítima, porque si quieren ser cantantes y grabar un disco, está bien, yo le insisto, yo quise ser futbolista, pero me di cuenta que no era bueno para ser futbolista. Pues era pésimo. Yo creo que ellos sienten que son muy buenos cantando. Entonces por eso en cada fiesta, show, palenque, cantan. Está bien. Bravo. Que les aplaudan. Yo la verdad soy un ciudadano que me gobierna un alcalde y luego me gobierna un gobernador. Espero que atiendan esa situación y que mejoremos, porque está en su tercer año, todavía le queda tiempo. A menos de que la coalición PAN-PRI diga otra cosa, y a menos de que, como se dice, ya entregó el Estado a Morena. Con esto me retiro el día de hoy. Discúlpeme usted que le haya robado más tiempo de lo normal. Dele clic, difunde en redes sociales, avísele a su abuelita, a los niños, al niño, a su vecino, a su vecina. Tómese un buen café, hace frío. Y nos vemos en una cita más de crítica al estilo cabaret el próximo jueves a las 7 de la tarde. Gracias y nos vemos. Un abrazo.